Hola, me llamo Philip Ward, tengo 32 años. Actualmente soy director de operaciones de la división de la costa oeste de Ward Industries, el conglomerado fundado por mi padre, Alexander Ward. Ese día estaba sentado en el piso 47 de la torre Ward Industries, en medio de la reunión trimestral de accionistas que todos sabían era absolutamente crucial para el futuro de la compañía. Acababa de terminar de presentar el informe sobre el desempeño de la división de la costa oeste cuando el teléfono en el bolsillo de mi traje empezó a vibrar de manera incesante. La pantalla mostraba un número completamente desconocido. Normalmente, en reuniones como esa, lo hubiera silenciado de inmediato y continuado con la presentación. Pero ese día, un extraño presentimiento me hizo presionar el botón de contestar en lugar de rechazar la llamada. Hola. ¿Habla Philip Ward? Una voz masculina, seca, urgente y cargada de ansiedad, sonó al otro lado. Soy el médico de guardia del Hospital Cedars-Sinai. Su padre, el señor Alexander Ward, acaba de ser ingresado en estado crítico tras un grave accidente de tráfico. Debe venir de inmediato para que podamos informarle personalmente. El mundo a mi alrededor se volvió repentinamente silencioso, como si alguien hubiera silenciado todos los sonidos. Los rostros serios de los accionistas en la sala se difuminaron de manera extraña. Las acaloradas discusiones sobre ingresos trimestrales y planes de expansión se convirtieron en un zumbido lejano e insignificante. Sentí que el suelo se derrumbaba lentamente bajo mis pies. ¿Mi padre? ¿Cómo está, doctor? Pregunté de inmediato, con la voz temblorosa, casi irreconocible. Estamos haciendo todo lo posible para estabilizarlo, respondió el médico con gravedad. Por favor, venga enseguida. Ni siquiera recuerdo cómo salí de la sala de reuniones. Solo sé que corrí por el interminable pasillo del edificio, me lancé al ascensor y presioné frenéticamente el botón del sótano, como si eso lo hiciera descender más rápido. Cuando mi coche salió disparado del estacionamiento subterráneo, pisé a fondo el acelerador y me incorporé a la autopista rumbo al centro de Los Ángeles. La luz dorada de la tarde se filtraba por el parabrisas, pero para mí, en ese momento, todo era un pesado y desesperante tono gris. Alexander Ward, mi padre, era la única familia que me quedaba en este mundo. A sus 63 años, era el fundador de Ward Industries, un vasto imperio que abarcaba bienes raíces de lujo en Los Ángeles, energía renovable e industria pesada. Para los demás, era un multimillonario severo, riguroso con sus principios y que mantenía una ética empresarial implacablemente transparente. Pero para mí, era el padre más amoroso que jamás había conocido. El hombre que había sacrificado toda su vida para llenar el enorme vacío que dejó mi madre tras su fallecimiento. No podía imaginar la vida sin él. El Hospital Cedars-Sinai se erguía ante mí como un bloque frío y sin alma de concreto blanco. Aparqué justo frente a la entrada de emergencias, ignorando por completo al guardia de seguridad que gritaba por estacionarme en lugar prohibido. Me precipité por las puertas automáticas y corrí por el corredor estéril, impregnado del fuerte olor a desinfectante. Una enfermera casi chocó conmigo cuando giré bruscamente una esquina. ¿Dónde está? Grité prácticamente al pasar junto a ella. Ella señaló hacia el final del pasillo y dijo rápidamente, «Sala de emergencias al final. Solo sigue derecho». Corrí hacia allí, con el corazón latiéndome tan fuerte que parecía que iba a estallar. A través de la pequeña ventana de cristal de la puerta de la sala de emergencias, vi a mi padre tendido, inmóvil, sobre la camilla. Rodeado de un enredo de máquinas y cables, la sangre manchando la delgada bata del hospital. Su rostro pálido como el papel, los ojos fuertemente cerrados, la cabeza envuelta en gruesas vendas. Me quedé paralizado fuera de la puerta, con las manos apretadas en puños tan fuerte que mis uñas se hundían en las palmas sin que me diera cuenta. Justo cuando mi mente estaba en completo caos, la puerta de la sala de espera se abrió y un perfume caro me golpeó antes de que pudiera siquiera girarme. Vivian, mi madrastra, entró con su habitual actitud fría y calculadora, vestida con un vestido negro de seda ceñido al cuerpo, tacones altos resonando en el frío suelo de baldosas, cabello recogido en un moño alto y labios pintados de un rojo intenso. A sus 47 años, era astuta,
ferozmente ambiciosa y siempre necesitaba controlar todo a su alrededor. A su lado se aferraba Miles, mi hermanastro de 11 años, con el rostro pálido, sujetando con fuerza la mano de su madre como si temiera ser abandonado en ese lugar desconocido. Vivian no me miró al principio. Se detuvo frente a la ventana de cristal, escaneando el cuerpo inmóvil de mi padre como si inspeccionara un mueble seriamente dañado. Ni una lágrima, ni un ceño fruncido, ni el más mínimo signo de emoción en su rostro. Philip habló primero, con la voz helada. «Acabas de llegar también». Asentí, incapaz de hablar, con la garganta tan apretada que apenas podía respirar. El tiempo de espera se prolongó como una tortura interminable. Cada minuto parecía un siglo. Caminaba de un lado a otro por el pasillo, sin apartar los ojos de la puerta de la sala de emergencias ni un segundo. Finalmente, la puerta se abrió. El médico salió, su rostro exhausto, la mascarilla bajada hasta el mentón, el sudor goteando por su frente. Nos miró y dejó escapar un suspiro profundo y pesado. —¿Ustedes son familiares del señor Alexander Ward? —preguntó. Corrí hacia él. —Soy su hijo. —¿Cómo está mi padre ahora, doctor? El médico me miró fijamente a los ojos y dijo lentamente: «Hemos hecho todo lo posible para estabilizarlo. Su vida ha sido preservada temporalmente, pero la situación sigue siendo extremadamente crítica. Ha caído en un coma profundo. Sus ojos están abiertos y mirando, pero no muestran ninguna respuesta. Todo su cuerpo está rígido y no hay signos de conciencia. Según lo que vemos ahora, creemos que ha entrado en un estado vegetativo persistente». Esas 4 palabras me golpearon como un martillo. Me tambaleé, sosteniéndome apenas contra la pared, con la mente girando y todo a mi alrededor borroso. «No, eso no puede ser», murmuré, con la voz temblorosa. Mi padre estaba perfectamente sano. Ayer mismo me llamó, su voz aún fuerte. «Tiene que haber alguna forma, doctor». El médico sacudió suavemente la cabeza, bajando la voz. Hicimos todo lo que pudimos. Algunos pacientes despiertan, pero en su caso es muy grave. Por el momento, prácticamente no muestra signos de conciencia ni respuesta. Todavía tratando de procesar la noticia, Vivian intervino, con la voz completamente tranquila, sin el más mínimo temblor. «Doctor, ¿cuánto tiempo permanecerá en esta condición?» El médico dudó un momento antes de responder. Podrían ser algunas semanas, algunos meses, o posiblemente mucho más tiempo. No podemos asegurarlo aún. Vivian asintió, presionando los labios como si calculase algo en su cabeza. Luego me miró, con una mirada aguda y penetrante, evaluando cómo reaccionaría ante la noticia. Un escalofrío recorrió mi espalda. No preguntó si mi padre despertaría, solo cuánto tendríamos que esperar. Y esa mirada no era de una esposa afligida, sino de alguien planeando sus próximos movimientos. Miré a Vivian, a Miles temblando y acurrucado junto a su madre, y a mi padre inmóvil detrás del vidrio. Por primera vez, sentí verdadero miedo. No solo miedo a perder a mi padre, sino miedo de que esto no hubiera sido un accidente simple. A pesar de su agenda aplastante, él siempre estuvo presente en cada momento importante de mi vida. En mi 13º cumpleaños, canceló un vuelo crítico a Nueva York y manejó toda la noche solo para cortar el pastel conmigo. Cuando gané el premio a la excelencia académica, se mantuvo en la primera fila del auditorio, con los ojos brillando, aplaudiendo más fuerte que nadie. En aquellas noches en las que despertaba llorando por sueños relacionados con mamá, él entraba en silencio a mi habitación, se recostaba junto a mí, me abrazaba fuerte y susurraba: «Estoy aquí, hijo. Siempre estaré aquí». Él me enseñó absolutamente todo. Cómo usar el cuchillo y el tenedor al estilo europeo. Cómo leer el Wall Street Journal de principio a fin. Cómo reconocer un buen vino de Burdeos. Pero, sobre todo, me enseñó a vivir con integridad. El dinero puede desaparecer en un instante. El poder puede ser arrebatado en cualquier momento. Pero el carácter y el honor nadie puede quitártelos jamás, Philip, solía decir, con su voz profunda y cálida como el océano nocturno. Durante todos esos años en los que más necesité una madre,
él fue padre y madre al mismo tiempo. Era mi único ancla en medio de la tormenta. Entonces, un día, cuando tenía 24 años y acababa de graduarme con honores en Stanford, papá me llamó para cenar. Su voz titubeó por el teléfono. «Quiero que conozcas a alguien importante». Al llegar, encontré a Vivian sentada en la mesa de nogal del comedor, sonriendo perfectamente, y a un pequeño Miles de 3 años escondiéndose detrás de ella. Papá los presentó y, por primera vez en años, vi un brillo distinto en sus ojos. Les di mi bendición de manera sincera, porque lo había visto solo durante demasiado tiempo. Merecía, al menos, un poco de felicidad nuevamente. Me mudé a un ático en West Hollywood para no incomodar a la nueva familia de papá. En realidad, lo hice para escapar de las miradas frías de Vivian, aunque ella nunca lo dijera directamente. Aún así, seguía visitándolos con frecuencia, seguía trabajando codo a codo con papá en Ward Industries, seguía siendo su mano derecha en cada negocio importante. Conservábamos nuestro vínculo fuerte, solo entre nosotros, como si Vivian y Miles fueran solo sombras lejanas en el fondo. Pero ahora, al verlo tendido, inmóvil, en la cama del hospital, con el cuerpo rígido como piedra y los ojos abiertos mirando a la nada, entendí finalmente una verdad dolorosa. Él solo me tenía a mí, y yo solo lo tenía a él. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Incliné la cabeza, apoyé el rostro contra su mano envejecida y delgada, y dejé que mis lágrimas calientes empaparan su piel. Lloré en silencio, con los hombros temblando en aquella habitación tenue. Cada recuerdo hermoso se sentía como una hoja afilada clavándose en mi corazón. Recordé nuestro último abrazo antes del accidente. Recordé su suave risa por teléfono. «Hijo, ven a cenar esta noche. Tengo algo importante que decirte. Solo tú y yo». Lo recordé todo. Y tenía terror de que, si se iba ahora, yo no tendría nada a que aferrarme. «Papá, ¿qué hago ahora?», susurré con la voz rota y la garganta seca. «Por favor, no me dejes. No soy tan fuerte como crees. Sigo siendo ese niño pequeño que te necesitaba todas las noches». No hubo respuesta. Solo el susurro constante del ventilador mecánico y el ritmo monótono del monitor cardíaco. Y, sin embargo, en ese momento de desesperación profunda, una extraña fuerza emergió desde lo más hondo de mi pecho. Las lágrimas no me debilitaron. Se llevaron el miedo, dejando solo una determinación ardiente que nada podía extinguir. Me limpié la cara con la manga, me enderecé y apreté aún más su mano, como si pudiera transmitirle mi vida entera. No lo dejaría ir. Sin importar lo que Vivian estuviera tramando, sin importar el truco que intentara, yo lo protegería a cualquier costo. Lo mantendría con vida, aunque fuera gracias a aquellas frías máquinas. Lucharía sus batallas mientras él no pudiera hacerlo. Me plantaría frente a cualquiera que tratara de empujarlo hacia la oscuridad, porque él había sacrificado toda su vida por mí. Ahora era mi turno de devolverle ese sacrificio. Me incliné y besé su frente, un beso largo empapado de lágrimas, y le susurré al oído: «Voy a llevarte a casa, papá. Lo juro por mi honor. Descansa ahora. Cuando despiertes, todo estará bien». Afuera, Los Ángeles comenzaba a iluminarse con luces nocturnas. Pero yo sabía que no dormiría esa noche. Me quedaría despierto, sosteniendo su mano, esperando el amanecer. Mientras el amanecer todavía me trajera a mi padre, yo aún tendría el mundo entero. Los días siguientes pasaron como una cadena implacable de tensión. Apenas comenzaba a procesar el miedo por su condición cuando estallaron las discusiones sobre su testamento, sus bienes y el futuro de la familia. Fue un incendio que se propagó sin control. Vivian envió abogados, cartas manuscritas e incluso mensajes larguísimos llenos de falsa preocupación. No respondí a ninguno. Simplemente me quedé en el hospital, adelgazando cada día, con ojeras profundas, sin alejarme ni un solo minuto de su lado. Entonces, un viernes por la tarde, cuando la luz dorada y anaranjada entraba oblicua por las persianas de la UCI, Vivian entró acompañada del doctor Aaron, el jefe de neurología, un hombre mayor al que siempre había respetado por su cautela. «Doctor Aaron»,
dijo Vivian con una voz empalagosa que me revolvió el estómago. Quisiera que reconsideráramos juntos la opción de dejar que el señor Alexander se vaya en paz. La familia ya ha sufrido bastante y creo sinceramente que prolongar esto solo le causa más dolor. El doctor Aaron ajustó sus lentes y me lanzó una mirada llena de empatía antes de responder. Señora Ward, seguimos estrictamente los protocolos de ética médica. Retirar el soporte vital y suspender el tratamiento solo puede hacerse con el consentimiento unánime de toda la familia y la aprobación del Comité de Ética del hospital. En este momento, el señor Alexander se mantiene estable. Me levanté de la silla de golpe, la sangre subiendo tan rápido a mi cabeza que mis oídos zumbaron. No se retirará ningún soporte vital, grité casi, con la voz temblorosa. Mi padre está vivo. No se ha despedido de mí. No ha renunciado a seguir aquí. Usted no tiene derecho a decidir por él. Vivian se giró hacia mí. Por primera vez, la vi perder la compostura. Sus ojos ardían, su voz era afilada como una navaja. Soy la esposa legal de Alexander. Tengo poder médico notarial firmado hace 8 años. ¿Y tú? Eres solo un hijo dejando que la emoción nuble tu juicio. Será mejor que te cuides, Philip, a menos que quieras que todos los ángeles crea que estás torturando a tu propio padre porque te niegas a dejarlo ir. Cada palabra fue un puñal directo al corazón. Di un paso al frente y me planté justo delante de la cama, los brazos extendidos como si lo protegiera del mundo entero. ¿Quieres reputación? ¿Quieres dinero? ¿Quieres quedarte con todo? Bien, tómalo. Pero no te llevarás la vida de mi padre. Cualquier decisión sobre su supervivencia pasa por mí. Y mi respuesta es no. Nunca. El aire se volvió tan denso que casi podía cortarse. El doctor Aaron retrocedió un paso, claramente sin querer verse envuelto en aquella guerra familiar. Vivian me sostuvo la mirada, llenando la habitación de odio puro, y luego salió con pasos furiosos, lanzando una última frase: «Te vas a arrepentir». La puerta se cerró de un portazo. Yo me quedé jadeando, y luego volví la vista hacia papá. Sus ojos seguían abiertos, pero juraría que brillaban más de lo habitual. Esa noche me quedé, como siempre. El hospital se fue quedando en silencio, dejando solo el susurro del ventilador y el pitido del monitor. Acerqué la silla hasta chocarla con la cama, tomé su mano, apoyé mi frente en ella y murmuré tonterías solo para que no se sintiera solo. Papá, discutí con ella otra vez hoy. Siento haber levantado la voz, pero no puedo permitir que te haga daño. Tienes que despertar, papá. Tienes que regresar a casa conmigo. Hablé hasta quedarme con la garganta en carne viva. Luego guardé silencio. Y entonces ocurrió un milagro. Alcé la mirada y vi una lágrima formándose en la esquina de su ojo izquierdo. Una lágrima cristalina que rodó lentamente entre sus pestañas, descendió por su sien y se hundió en la almohada blanca. Una lágrima real. Me quedé inmóvil. Me acerqué, con el corazón golpeando tan fuerte que me dolía. Papá, ¿puedes oírme? No hubo otro movimiento, pero esa lágrima bastó para encender la esperanza. Me incliné a su oído, con la voz temblando. Papá, si puedes oírme, parpadea 2 veces. Solo 2. ¿De acuerdo? Esperé. Lentamente, dolorosamente lentamente, pero sin ninguna duda, parpadeó. Una vez. Luego otra. Estuve a punto de caer al suelo. La alegría me atravesó tan violentamente que empecé a llorar, pero esta vez de felicidad pura. Le sujeté la mano, besé una y otra vez sus delgados dedos, susurrando sin parar. Lo sabía. Sabía que seguías aquí. No tengas miedo, papá. Te voy a llevar a casa. Presioné el botón de llamada de inmediato. El doctor Aaron y 2 neurólogos entraron corriendo y comenzaron una batería de pruebas. Estimulación lumínica, respuesta al dolor, resonancia magnética urgente, electroencefalograma. 2 horas después, el doctor Aaron me llevó al pasillo, con la voz temblando de asombro. «Philip, tu padre no está en estado vegetativo», dijo despacio. «Tiene síndrome de cautiverio.
Eso significa que está completamente consciente. Oye todo, entiende todo lo que ocurre a su alrededor, pero no puede mover ni hablar. Su cerebro funciona normalmente. Solo su cuerpo se niega a responder. Está totalmente aquí. Completamente consciente. Me quedé congelado en el pasillo. Las lágrimas brotaron de nuevo, esta vez por una felicidad tan intensa que dolía. Abracé al doctor Aaron, repitiendo gracias una y otra vez, y luego corrí de vuelta a la habitación. Cerré la puerta, corrí las cortinas y me senté junto a papá. «Escuchaste todo, ¿verdad?», susurré. 2 parpadeos lentos. «Escuchaste todo lo que dijo Vivian, ¿cierto?». Otros 2 parpadeos lentos, inconfundibles. Incliné la cabeza sobre su mano, dejando que las lágrimas cayeran libremente. «Lo siento mucho, papá. Lamento que tuvieras que oír todo eso estando solo. Lo siento tanto». Él parpadeó una vez, despacio, como si dijera, «Está bien». Apreté su mano con más fuerza y susurré, «A partir de ahora nadie volverá a hacerte daño. Nadie. Te lo prometo». Salí y hablé con el doctor Aaron y con la jefa de enfermería, con la voz firme. «Esta información debe permanecer absolutamente confidencial. Nadie puede saberlo, ni siquiera la familia. Si se filtra, la vida de mi padre correrá peligro». Al principio parecieron confundidos, pero finalmente asintieron al comprender la gravedad. Esa noche me quedé más tiempo que nunca. Las luces estaban al mínimo, dejando solo el tenue brillo azul de los monitores. Sostuve su mano y le conté, en voz baja, cada detalle desde el accidente, para que supiera que nunca había estado solo. Después de que el doctor Aaron confirmara el síndrome de cautiverio, nunca volví a ver el mundo igual. Ya no era solo una sospecha. Vivian no solo quería acelerar la herencia. Necesitaba que mi padre muriera rápido, en silencio, antes de recuperar la capacidad de comunicarse. Porque si despertaba completamente y podía contar lo que había oído y comprendido, todo su plan se derrumbaría. No esperé ni un segundo más. Actué de inmediato. A la mañana siguiente salí del hospital por exactamente 30 minutos, el tiempo más largo que había soportado alejarme desde que lo ingresaron. Conduje hasta una tienda de equipos de seguridad en Glendale y compré 2 mini cámaras inalámbricas en resolución 4K, con visión nocturna por infrarrojo, baterías de respaldo de 7 días y conectividad cifrada de extremo a extremo. Pagué en efectivo. Sin tarjeta. Sin recibo. Sin rastro. De camino de vuelta, pasé por una pequeña tienda de electrónica y compré 2 tarjetas de memoria adicionales y un disco duro portátil de alta capacidad. Al regresar, le dije a la jefa de enfermería que quería reemplazar las cortinas viejas porque estaban manchadas y lucían sucias. Yo mismo hice todo. Nadie sospechó nada. Oculté la primera cámara entre los pliegues de la cortina justo encima de la cabecera, con el lente apuntando directamente al rostro de mi padre. La segunda la sujeté discretamente bajo el marco metálico de la cama, apuntando hacia arriba para cubrir la habitación completa. Revisé cada punto ciego, ajusté varias veces hasta que ambas tuvieran cobertura perfecta. Cuando terminé, me senté junto a la cama, le tomé la mano con fuerza y le susurré, «Nadie volverá a tocarte, papá. Te lo prometo». Él parpadeó 2 veces, lento pero claro, como si respondiera. Desde ese momento, mi teléfono estuvo conectado a la aplicación de vigilancia las 24 horas. Programé alertas de vibración para cualquier movimiento en la habitación fuera del horario oficial de visitas. Y entonces, en la 5ª noche después de instalar las cámaras, todo se vino abajo. Era martes, 2:17 de la madrugada. Mi teléfono vibró frenéticamente dentro de la bata blanca de médico que había tomado prestada como disfraz. Abrí la pantalla, e inmediatamente mi corazón se detuvo. Vivian y el tío Kai estaban en la habitación de mi padre. El tío Kai Ward, el hombre a quien mi padre amó como a un hermano de sangre, su amigo más leal durante décadas, el hombre que había dirigido toda la división financiera de Ward Industries durante 25 años, estaba allí, con un abrigo negro largo y una gorra baja, observando la habitación como un ladrón profesional.
Vivian avanzó primero, sin molestarse siquiera en bajar la voz. Se sentó en la silla que yo ocupaba todos los días, cruzó las piernas y miró a mi padre inmóvil con un desprecio descarado. «No puedo creer que aún no esté muerto», dijo, con una frialdad que me heló la sangre incluso a través de la pantalla. «Está ahí tirado como un cadáver que respira, haciéndonos perder el tiempo a todos». «Pensé que todo había quedado resuelto esa noche en la autopista de Malibú», respondió Kai, con las manos en los bolsillos, la voz tranquila, casi profesional. «Alexander descubrió nuestro secreto, Vivian. Antes del accidente, me llamó a su oficina privada y me preguntó directamente por las transferencias a las Islas Caimán. Incluso contrató investigadores privados para seguirte. Ese choque debía poner fin a todo. Frenos cortados, bolsas de aire desactivadas. Todo estaba perfectamente preparado. Pero sobrevivió. Y ahora Philippe lo vigila demasiado de cerca». Vivian soltó una carcajada aguda, cruel, como un filo cortando el aire. «Cree que está protegiendo a su padre. ¡Qué patético! Si supiera que su padre ya lo sabe todo». Kai se inclinó sobre el rostro de mi padre. Podía ver claramente la rabia en el suyo. «Esta vez tenemos que asegurarnos. Philippe es demasiado vigilante. No permitirá retirar el ventilador. No permitirá un traslado. No dejará que nadie se acerque. Necesitamos algo más limpio». Su voz se volvió aún más fría. «Una dosis de cloruro de potasio en la línea intravenosa. Sin rastro, sin dolor. Solo un paro cardíaco repentino en la noche. El hospital lo registrará como una complicación natural. Nadie sospecharía nada». Estaba sentado en la sala de guardia, a 3 pasillos de distancia, con las manos temblando tanto que casi dejó caer el teléfono. La pantalla se veía borrosa por las lágrimas. No eran lágrimas de dolor, sino de pura rabia ardiente. El accidente no había sido un accidente, era un intento de asesinato. Y el cerebro detrás de todo era el tío Kai, el hombre que mi padre había tratado como a un hermano de sangre, el hombre que me había dicho a la cara: «Si alguna vez me pasa algo, confía en Kai como confías en mí». Y Vivian, la esposa a la que mi padre había entregado su corazón por segunda vez, estaba allí sentada, hablando con naturalidad sobre matar a su propio marido como si fuera una cita de spa de fin de semana. Activé inmediatamente la grabación de emergencia, guardé el vídeo en 3 nubes cifradas distintas, envié una copia a una cuenta secreta y la respaldé de nuevo en el disco duro portátil que llevaba en el bolsillo. Cada movimiento fue un reflejo automático. Solo un pensamiento permanecía en mi mente: proteger a mi padre. Aunque era doloroso y sorprendente, todavía no sabía cuál era el secreto del que Kai hablaba. Pero lo descubriría, aunque tuviera que atravesar el mismo infierno. Cuando Vivian y Kai finalmente se fueron, ella se inclinó incluso y le lanzó un beso al aire sobre la frente de mi padre, en un último acto de burla. Contuve la respiración por la tensión. Corrí de regreso a la habitación, llamé a los doctores y revisé cada línea de suero, cada máquina, cada gota colgante. Nada había sido tocado. Esta vez solo había sido un reconocimiento. Pero, ¿y la próxima vez? Me senté junto a la cama, le agarré la mano con tanta fuerza que temía lastimarlo y susurré en su oído: «Escuché todo, papá. Sé todo ahora. No permitiré que te hagan daño otra vez. Lo juro por la tumba de mamá, te protegeré a cualquier costo». Él parpadeó, no 2 veces esta vez, sino 5, 6 veces, como si estuviera llorando sin poder derramar lágrimas. Presioné su mano contra mi mejilla y dejé que mis propias lágrimas cayeran sobre su piel delgada y frágil. Desde ese momento ya no era Philippe Ward, director de operaciones de la División de la Costa Oeste. Me convertí en el centinela, el escudo, el depredador que protege a su última presa. Les haría pagar con el resto de sus vidas porque él seguía vivo. Y mientras él siguiera vivo, yo seguiría teniendo una razón para luchar. Esa noche no dormí. Las imágenes de las cámaras ocultas se reproducían en mi cabeza como una película de terror sin botón de pausa. Me quedé junto a la cama de mi padre hasta el amanecer, sosteniendo su mano con fuerza,
susurrándole una y otra vez que todo estaría bien, aunque todavía no supiera cómo. Una cosa estaba clara, no podía simplemente sentarme a esperar a que atacaran de nuevo. Tenía que moverme primero. A la mañana siguiente llamé a Marcus Hall, el investigador privado que mi padre había usado algunas veces para verificar socios comerciales. Era discreto, confiable y exagente del FBI. Nos encontramos en una pequeña cafetería en Pasadena. No en su oficina. Sin dejar rastro. Le entregué la grabación completa de las cámaras. Sin largas explicaciones, solo una frase: necesito todo sobre Kai Ward y Vivian Ward. Todo desde hace 15 años hasta este mismo momento. Marcus me miró largo rato y luego asintió. 3 días, dijo. Primer informe en 3 días. Esos 3 días se sintieron como 3 años. Me quedé en el hospital revisando cada línea de suero, cada frasco de medicina, susurrándole a mi padre cada noche. Él respondía con parpadeos lentos, a veces 3 seguidos, nuestra señal acordada de «estás haciendo lo correcto». Pero cada vez que cerraba los ojos, veía a Kai inclinarse sobre mi padre, voz fría como el hielo: «Una dosis de cloruro de potasio será suficiente». Al tercer día, Marcus llamó. Nos encontramos en el estacionamiento subterráneo de un centro comercial abandonado. Me entregó un grueso sobre. Lo abrí ahí mismo, en el asiento del conductor. El primer informe tenía solo 3 páginas, pero me heló la sangre. El Bentley de mi padre había sido manipulado de manera extraordinariamente sofisticada. Líneas de freno parcialmente cortadas con láser para que fallaran gradualmente mientras conducía. Airbags desactivados por un pequeño chip insertado en el sistema central. Sin marcas de quemaduras ni arañazos sospechosos. Trabajo de un profesional que sabía exactamente cómo hacer que un asesinato pareciera un accidente perfecto. Esto no era un accidente. Era asesinato premeditado. Me quedé inmóvil en el auto, con las manos temblando tanto que las páginas casi se me caen. Querían matarlo. Y ese día afuera de urgencias, había estado allí ingenuamente creyendo que era solo cruel destino, un giro trágico de la vida. Marcus envió el segundo informe a la tarde siguiente mediante un enlace cifrado. Decenas de fotos de las cámaras ocultas, Vivian y Kai reuniéndose al menos 2 veces por semana en un penthouse de Century City registrado a nombre de una empresa fantasma controlada por Kai. Caminaban de la mano, permanecían 3 o 4 horas, a veces toda la noche, fotos de ellos besándose en el elevador privado, Vivian apoyando la cabeza sobre el hombro de Kai en el balcón, contemplando las luces de la ciudad, completamente opuesto a la fría y distante fachada de madrastra. Siempre mostraban a mi padre y al resto del mundo. El tercer informe llegó 2 días después y destruyó todo lo que creía saber. Vivian y Kai habían tenido un affair durante 12 años, desde que ella aún era la asistente personal de mi padre, antes de que quedara embarazada de Miles, antes de que mi padre le propusiera matrimonio en aquel viaje a la costa amalfitana del que me habló una vez con rara felicidad. 12 años. Miles no era hijo de mi padre. Miles era de Kai. Me quedé en la sala de guardia mirando las líneas en la pantalla del portátil, sintiendo como si alguien me hubiera arrancado el aire de los pulmones. De repente, todo estaba dolorosamente claro. Mi padre debió descubrir la verdad probablemente solo semanas antes del accidente. Por eso me había llamado a cenar con tono extraño, por eso había contratado investigadores, por eso tenían que silenciarlo, no solo por el dinero, sino porque si hablaba, todo el mundo sabría que Vivian era una adúltera. Miles no era heredero legítimo y Kai, el hermano más confiable, había estado destruyendo la familia desde adentro. Conduje a la mansión de Hawley Hills por primera vez en más de un mes. La casa era vasta y silenciosa como una tumba. El viejo mayordomo abrió la puerta, con los ojos rojos al verme. Vivian no estaba en casa, estaba en un spa en Palm Springs. Dijo, bien. No quería verla ahora. Fui directo al despacho de mi padre, la habitación donde pasaba horas enseñándome a leer reportes financieros, con el leve aroma de los puros que él amaba. Sabía que guardaba lo más importante en la caja fuerte secundaria, oculta detrás del retrato de mamá. La combinación era la fecha de su boda.
La caja se abrió con un clic seco. Dentro solo había una carpeta delgada, resultados de pruebas de ADN de un laboratorio en Suiza, enviados exactamente 5 semanas antes del accidente. Probabilidad de paternidad, 99%. Padre biológico de Miles Ward, Kai Alexander Ward. Me desplomé en el suelo de madera, de espaldas al escritorio de mi padre, los papeles esparciéndose a mi alrededor. Recordé cada vez que Vivien y Kai aparecían en las cámaras del hospital hablando casualmente de yates en Mónaco, villas en Toscana, su nueva vida una vez que el anciano muriera. Hablaban como si la muerte de mi padre fuera solo un trámite administrativo, una puerta que debían abrir para finalmente caminar hacia el paraíso que habían esperado durante más de una década. Recogí los papeles, cerré la caja fuerte y me fui de la mansión en la noche. Necesitaba ver a Claudia Ward, la esposa de Kai, la mujer elegante y gentil a la que siempre llamé tía desde niño. Vivía en Pasadena, en la casa que Kai visitaba raramente. Llegué sin avisar, casi a medianoche. Abrió la puerta con bata, ojos hinchados de tanto llorar. «Philip, ¿qué pasa? Es muy tarde». Le entregué el sobre. «Lee esto, tía Claudia. Luego hablamos». Se sentó en el sofá de la sala, hice lo mismo frente a ella. Abrió el sobre, hojeó unas líneas y todo su cuerpo comenzó a temblar. La cara se le puso blanca. Se cubrió la boca para sofocar un sollozo. Lloraba en silencio sobre los papeles. Lo sospechaba, susurró, con la voz quebrada. Miles se parece tanto a Kai. La nariz, la barbilla. Pregunté directamente a Vivien. Se rió y me dijo que estaba loco. Kai se enfureció y dijo que estaba insultando su vínculo fraternal. No tenía pruebas, así que me quedé callado. Durante 11 años viví con esa sospecha. Philip me miró, ojos rojos pero con una determinación que nunca había visto en ella. ¿Qué necesitas que haga? Le conté todo, sin omitir detalles. Las grabaciones de las cámaras, el plan del cloruro de potasio, el intento de asesinato. Claudia escuchó con los nudillos blancos alrededor de su vaso de agua. Al día siguiente comenzó a actuar. Fotografió en secreto todos los documentos de la oficina privada de Kai, cientos de millones canalizados a través de empresas fantasma en las Islas Caimán, Liechtenstein, Chipre, notas manuscritas sobre la división de activos una vez que Alexander muriera, listas de propiedades a transferir a Miles, el niño que ahora sabía con certeza que no era hijo de mi padre. Una noche, Claudia me llamó, voz temblorosa pero firme. Tengo la grabación. Había capturado una llamada telefónica completa y cifrada. Kai y Vivien discutían sobre un nuevo fármaco, esta vez succinilcolina, un paralizante muscular que inyectado en la vena detendría la respiración en minutos y no dejaría rastro en toxicología estándar. Habían fijado la fecha para el viernes siguiente, cuando cambiaba el turno nocturno y la seguridad del hospital era más débil. Escuché la grabación en mi auto, en el estacionamiento del hospital. Por primera vez desde la muerte de mamá, lloré en voz alta. No por dolor, sino porque por fin tenía pruebas. Con cada capa descubierta, affair, traición, intento de asesinato, lavado de dinero. Entendí que no enfrentaba la codicia común. Enfrentaba a dos personas que se habían vuelto demonios, dispuestas a matar a cualquiera, incluso de sangre, para proteger sus secretos. Pero olvidaron una cosa: yo soy hijo de Alexander Ward. Y Alexander Ward no crió a su hijo para inclinarse. Esta vez los haría arrodillarse. Planeé cada paso, frío, metódico, preciso, exactamente como mi padre me enseñó a negociar un negocio de $1.000 millones. Me reuní con Lawrence Stein, abogado de la familia desde antes de que yo naciera, en su oficina privada. Le entregué todo: grabaciones del hospital, informes de Marcus Hall, resultados de ADN suizo, registros de transferencias de dinero y la grabación final de Claudia. Al terminar de escuchar el segmento donde Kai y Vivien discutían la succinilcolina, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Philip, esto ya no es una disputa por herencia. Es intento de asesinato, conspiración para cometer asesinato, lavado de dinero y fraude financiero. Podemos encarcelarlos de por vida.
Asentí. No quiero esperar a un juicio. Quiero que los atrapen con las manos en la masa antes de que lo intenten de nuevo. Stein me miró largo rato y luego asintió. Presentaré solicitudes de emergencia a la policía de Los Ángeles y al FBI. Órdenes de vigilancia, registros de allanamiento y custodia protectora para un testigo vivo, porque tu padre ahora es el testigo clave. Mientras esperábamos las órdenes, Vivien actuó primero. Llamó de inmediato a todos los favores políticos que había construido en fastuosas galas de recaudación. El resultado fue aterradoramente rápido. A la mañana siguiente, el jefe de medicina me llamó a su oficina, con el rostro lleno de pesar. La señora Vivien Ward ha presentado una petición para restringir tus derechos de visita. Afirma que estás causando estrés al paciente y actuando en contra de los últimos deseos del señor Alexander, específicamente su deseo de no ser mantenido con soporte vital artificial. Solté una risa amarga. ¿Últimos deseos? ¿Tiene documentación? Tiene un documento firmado por el señor Alexander hace 8 años y un affidavit de 2 médicos independientes que confirman estado vegetativo irreversible. Me levanté. Envíen todo a mi abogado. Nos vemos en la corte. Pero Vivien no se detuvo ahí. Esa misma tarde, los tabloides explotaron. El hijo ingrato del multimillonario Alexander Ward se niega a dejar morir a su padre para monopolizar la fortuna. Philip Ward, heredero cruel o monstruo codicioso. Fotos mías tomadas en secreto frente al hospital, con ojeras, camisa arrugada, aspecto de adicto. Redes sociales saturadas de comentarios. Bastardo ingrato, desenchúfalo y déjalo descansar. Solo quiere el dinero. Apagué el teléfono, me senté junto a la cama de mi padre y bajé la cabeza. Estoy tan cansado, papá. Me llaman ingrato. No saben nada. Él parpadeó 3 veces seguidas, nuestra señal de te amo. Luego 2 parpadeos lentos, sigue. Levanté la mirada, me sequé los ojos. No me rendiré por ti. Esa misma noche, se firmaron las órdenes de vigilancia e intervención de emergencia. La operación comenzó. Me quedé en el hospital como siempre, pero esta vez 4 oficiales encubiertos de la policía de Los Ángeles se hicieron pasar por guardias de seguridad, 2 más como enfermeros, y Stein esperaba en la sala de guardia. Las mini cámaras ocultas seguían funcionando, transmitiendo en vivo a mi teléfono y directamente al servidor policial. A la 1:46 de la madrugada, mi teléfono vibró con la alerta de emergencia. Abrí la transmisión y mi corazón se detuvo. Era el tío Kai, vestido de negro de pies a cabeza, mascarilla quirúrgica subida, gorra de béisbol baja sobre los ojos. Reconocí su andar ligeramente encorvado por la hernia discal. Miró arriba y abajo del pasillo, golpeó suavemente 3 veces, señal para el personal médico. La puerta se abrió desde dentro. Una enfermera encubierta fingía dormir y él se deslizó adentro. Salí corriendo de la sala de guardia. Stein y 4 oficiales me siguieron. En el monitor, vi a Kai caminar directamente hacia la cama. Su mano temblorosa sacó un pequeño frasco de vidrio sin marca y una jeringa lista del bolsillo interior. Se inclinó sobre la línea de suero y susurró algo que la cámara no pudo captar. Quitó la tapa de la aguja. La aguja estaba a solo unos centímetros del puerto del suero. La puerta se abrió de golpe. Policía de Los Ángeles. Alto. Los haces de linterna iluminaron su rostro. Se sobresaltó. La jeringa cayó al suelo con un tintineo metálico. 2 oficiales lo derribaron, colocándole las esposas en menos de 3 segundos. Kai forcejeó y gritó. «Suéltame. Solo estaba visitando a mi hermano. Es un error». Me planté entre él y la cama de mi padre. «Visitar con succinilcolina», dije, con voz tan fría que apenas me reconocía. Suficiente para matar a un elefante en 3 minutos. Kai me miró, ojos desorbitados, tartamudeando. «Tú mientes. No sé de qué hablas». Un oficial recogió el frasco y lo selló como evidencia. Otro encendió las luces y comenzó a filmar toda la escena. Stein dio un paso adelante con la orden. Kai Ward queda arrestado por conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato y múltiples delitos financieros. Tiene derecho a guardar silencio. Lo arrastraron fuera,
todavía gritando su inocencia, afirmando que todo era un complot mío para apoderarme de la fortuna. Pero las cámaras habían registrado todo, cada segundo, cada movimiento. Me volví hacia mi padre. Allí estaba, con los ojos abiertos, pero las esquinas brillaban. Una lágrima rodó lentamente por su sien, luego una segunda, luego una tercera. Tomé su mano y la presioné contra mi mejilla. Se acabó, papá, susurré, con la voz quebrada. Cumplí mi promesa. No pueden hacerte daño nunca más. A la mañana siguiente, justo cuando el sol se elevaba sobre Howley Hills, más de una docena de autos de policía y vehículos del FBI descendieron sobre la mansión. Lo vi en vivo en las noticias locales. Golpeaban la puerta, leían la orden de arresto contra Vivian Ward por conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato y una larga lista de delitos financieros. Las cámaras la captaron siendo escoltada fuera de la casa, en pijama de seda, cabello desordenado, sin maquillaje, con las manos esposadas. Y el segundo plan con veneno, después de que cada intento fallara porque yo lo estaba protegiendo demasiado de cerca, también fracasó. Ella lloraba, pero no por remordimiento, sino por miedo. El juicio penal comenzó 3 meses después y duró casi 8 meses. Uno de los casos más grandes que Los Ángeles había visto en una década. La prensa acampaba afuera del tribunal. Las redes sociales explotaban a diario. Cada sesión revelaba otra capa de secretos para que el mundo los viera. El primer intento de asesinato en la autopista de Malibú, el plan con cloruro de potasio, el succinilcolina, cientos de millones lavados a través de compañías fantasma, el abuso del cargo de director financiero para desviar activos y el clímax, la prueba de ADN que demostraba que Miles era hijo de Kai. El día de la sentencia, la sala estaba llena. La jueza, una mujer mayor con voz helada, leyó los cargos uno por uno: intento de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato, fraude financiero a gran escala, lavado de dinero y abuso de confianza. Kai fue sentenciado primero: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional ni liberación anticipada. Él bajó la cabeza y no dijo nada. El que alguna vez fue el poderoso director financiero de un imperio multimillonario había desaparecido. Luego fue el turno de Vivian, cómplice de intento de asesinato, ocultamiento de pruebas, participación en lavado de dinero y representación fraudulenta sobre la paternidad de un niño con fines de herencia. 35 años en prisión federal, sin libertad condicional los primeros 28 años. Ella sollozó, pero nadie sintió lástima. Tenía 48 años. Cuando finalmente saliera, tendría casi 80. Me senté en la primera fila junto a Claudia. No aplaudí, no sonreí. Solo permanecí en silencio. Miles no asistió al último día. El niño de 11 años fue puesto bajo cuidado psicológico desde que estalló el escándalo. Claudia tomó la custodia temporal, y el chico se derrumbó completamente al conocer la verdad. Un niño que alguna vez creyó ser hijo de un multimillonario ahora sabía que era producto de un asunto sucio. Nunca lloró delante de nadie, pero todas las noches lloraba solo, me contó Claudia. Salí del tribunal sin hablar con los reporteros, sin dar declaración. Solo quería volver con papá. Un mes después, recibí una carta de la prisión federal de Chovila. Philip, mamá quiere verte por última vez. Fui. Vivian fue llevada a la sala de visitas. Estaba esquelética, cabello corto, mono naranja de prisión, sin maquillaje, con ojeras profundas. Se sentó frente a mí, separada por un grueso vidrio, tomó el teléfono con manos temblorosas y habló con voz ronca. Philip, sé que estuve mal. Lo siento. No dije nada, solo la miré. Bajó la cabeza, las lágrimas cayendo sobre el mostrador. Sé que no me perdonarás. No espero perdón. Solo te pido una cosa, no te vengues de Miles. El chico es inocente. No eligió a su madre. Solo es un niño. Guardé silencio mucho tiempo. Luego respondí, con voz plana. Nunca te perdonaré. Quizá nunca. Pero Miles no tiene nada que ver con esto. Ya ha sufrido suficiente. No le haré daño. Puedes estar tranquila. Ella rompió a sollozar, el auricular temblando en su mano. Antes de que la guardia la llevara, susurró. Dile a Alexander que lo siento. Aunque no pueda oírme, dile que lo siento.
Me levanté, dejé el teléfono, giré y salí. El sol de noviembre afuera estaba frío, pero cristalino. Respiré hondo y sentí como si una roca que me aplastaba el pecho desde hacía meses finalmente se hubiera levantado. Había terminado. No con vítores de victoria, ni con una sonrisa vengativa, solo con vacío. El vacío de quien ha salido del infierno y se da cuenta de que sigue vivo. Conduje directo al hospital, tomé la mano de papá y susurré. Se terminó, papá. Ganamos. Él parpadeó lentamente 2 veces, y supe que estaba sonriendo, aunque su cuerpo todavía no se lo permitiera. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando su rostro. Por primera vez en meses, se veía tan apuesto y distinguido como antes. El pasado podrido quedaba enterrado detrás de nosotros. Por delante, solo quedábamos los dos, padre e hijo. Meses después del juicio, una vez que Kai y Vivien fueron trasladados permanentemente a prisiones federales a cientos de millas de distancia, mudé a mi padre al mejor centro de rehabilitación de California, un lugar privado en Santa Bárbara frente al mar, donde el aire era tan limpio y silencioso que se podían escuchar las olas a kilómetros. Estuve allí casi todos los días. Dirigía la compañía de forma remota, sostenía juntas de la junta en el pasillo desde mi portátil y solo me iba cuando era absolutamente necesario. Me sentaba a su lado en cada sesión de fisioterapia, le sostenía la mano mientras los especialistas estiraban sus músculos rígidos y lo animaba a moverse. Los primeros días fueron agonizantes para ambos. Se agotaba hasta colapsar, a veces quedándose inmóvil con los ojos cerrados, totalmente exhausto. Pero nunca dejé su lado. Poco a poco aparecieron señales positivas. Primero un leve movimiento del pulgar derecho, apenas perceptible si no hubiera estado sujetándole la mano. Grité como un niño y llamé al doctor. Comenzó a parpadear de manera deliberada, no reflejo. Luego su brazo derecho se movió unos milímetros. Cada mínimo progreso me arrancaba lágrimas, que debía secar en el pasillo para que no me viera. 2 meses después, en una radiante mañana de primavera, se sentó por primera vez. 2 terapeutas lo sostenían mientras yo estaba justo frente a él, brazos extendidos listo para atraparlo si caía. Temblaba, el sudor le corría por la cara, pero lo logró. Se incorporó, me miró fijamente y en sus ojos vi una chispa que había dejado de esperar. Caí de rodillas ante la silla de ruedas, lo abracé y lloré como nunca antes. Semanas después, caminó con barras paralelas. Luego con un bastón de 4 puntos. Cada paso era tembloroso y lento, pero más seguro cada día. Yo caminaba a su lado, apoyando su codo, susurrando. Un paso más, papá. Eso es. Puedes hacerlo. El día que pronunció su primer sonido, todo el centro estalló de alegría. Era una sesión vespertina, practicaba el habla frente a un espejo con la terapeuta del lenguaje. Luchaba por mover los labios y salió, ronco y distorsionado, mi nombre. Estaba afuera de la puerta y lo escuché. Entré como un loco y lo abracé. Intentó otra vez. Philip, hijo. Lloré sin control, enterrando mi cabeza en su hombro. Él me palmeó la espalda débilmente, pero fue el primer gesto en más de un año de estar atrapado en su propio cuerpo. Papá regresaba poco a poco. Tras 8 meses de trabajo incansable, fue dado de alta. Lo llevé al rancho familiar en Oji, un valle verde a 2 horas al norte de Los Ángeles que había comprado en su juventud como retiro de fin de semana. Aire fresco, naranjos cargados de fruta, solo el canto de los pájaros y el viento. Contraté 2 enfermeras internas, pero lo visitaba todos los fines de semana, a veces toda la semana. Le encantaba sentarse en el porche al atardecer con un vaso de jugo de naranja fresco, hablándome en frases cortas, su voz todavía áspera pero cada día más clara. Nunca mencionamos a Kai ni a Vivien. Solo hablamos del futuro, de nuevos proyectos, de la vida. Una mañana de otoño, Ward Industries convocó una junta extraordinaria de accionistas. Ayudé a papá al salón principal en la planta superior del rascacielos del centro. Llevaba traje azul marino, apoyado en su bastón, caminando lentamente pero con firmeza. Al abrirse las puertas, todos los miembros del consejo, más de 30, se pusieron de pie y aplaudieron sin cesar. Algunos se secaban las lágrimas. Papá, el hombre que pensaban que nunca volvería, estaba allí, vivo, fuerte y sonriendo. Tomó el asiento de presidente una última vez.
su voz aún ligeramente ronca, pero lo suficientemente fuerte para que toda la sala escuchara. Después de 40 años, me retiro oficialmente y entrego el control total de la empresa a mi hijo, Philip Ward. Nadie objetó. Aplaudieron de nuevo. No solo por ser el heredero legítimo, sino porque me habían visto dirigir la compañía mientras papá estaba en el hospital, de manera transparente, decisiva, sin una mancha. Desde ese día, Ward Industries dio vuelta a una nueva página. Desmantelé todo rastro del legado de Kai, compañías fantasma, inversiones dudosas, relaciones tóxicas. Restauré la empresa a los valores que papá construyó: integridad, responsabilidad social, energía verde, bienes raíces sostenibles. Los empleados antiguos susurraban que la empresa había recuperado su alma. Claudia se convirtió en una aliada indispensable. Revisamos juntos cada cifra que Kai había dejado, señalando vacíos que solo ella conocía. Meses de trabajo conjunto crearon un profundo respeto mutuo, no romance, sino la comprensión de dos personas traicionadas por la misma familia. Miles fue inscrito en terapia psicológica intensiva. Lo encontré unas pocas veces en el consultorio. Había adelgazado, con ojos siempre rojos, pero ya no lloraba delante de mí. Le dije que no era culpa suya, que siempre sería mi hermanito si quería. Cubrí todos sus gastos de estudio y terapia y prometí estar siempre allí si me necesitaba. Asintió en silencio. Sabía que el tiempo lo sanaría. Ver a papá en el porche al atardecer, ver la empresa prosperar bajo mis manos y ver a Miles sonreír nuevamente en las fotos que me enviaba Claudia me hizo sentir con claridad. Estaba entrando en un capítulo completamente nuevo. Sin más oscuridad, traición ni noches en vela llenas de miedo. Solo lo que había luchado toda mi vida por proteger: mi padre, mi familia y la integridad que me enseñó desde niño. Una tarde, papá se sentó a mi lado, jugo de naranja en mano, voz ahora mucho más clara. «Lo hiciste bien, Philip. Estoy orgulloso de ti». Tomé su mano y sonreí. «Solo hice lo que me enseñaste». Asintió, ojos fijos en los naranjos interminables. Y supe que, sin importar el futuro, había conservado lo más importante: a mi padre. Por primera vez en mi vida, todo se sintió ligero. Seguí dirigiendo Ward Industries con intensidad, pero todo tenía un nuevo significado. Ya no limpiaba escombros, construía proyectos de energía renovable, viviendas asequibles, fondos de becas en honor a mi madre. Todo avanzaba de manera hermosa. Entonces conocí a Ava, abogada de una empresa de energía solar en San Francisco con la que nos asociábamos. La primera vez que la vi en la sala de juntas, vestía un traje gris carbón, cabello en coleta alta, ojos brillantes y una sonrisa cálida que suavizaba la atmósfera helada de la sala. Aguda, segura, nunca arrogante. Capaz de leer un contrato de 200 páginas, encontrar cualquier fallo en 5 minutos y reír suavemente. «No te preocupes, podemos solucionarlo». Lo que comenzó como trabajo se transformó en algo más. Correos laborales, mensajes nocturnos, cafés de fin de semana, cenas anónimas. Nunca preguntó por mi pasado, solo escuchaba cuando quería hablar y callaba cuando no. Me trajo una paz desconocida. Sin juicio, sin cálculo, solo presencia. Me enamoré de ella porque me hizo reír otra vez. 6 meses después nos casamos una tarde de otoño en el rancho de Oji, con solo unos pocos amigos y familiares cercanos. Papá estaba en la primera fila, sonriendo con la más brillante sonrisa que había visto desde su recuperación. Ava llevaba un vestido blanco sencillo, nada extravagante. Cuando dijo «sí, acepto», supe que finalmente había encontrado mi refugio. Un año después, nació nuestro primer hijo, Alexander Caroline Ward, un nombre que llevaba a mi padre y a mi madre. Nació una mañana de primavera, llorando fuerte, agarrando mi dedo con su pequeño puño. Lloré allí mismo en la sala de parto, sin poder contenerme. Cada fin de semana llevaba a Ava y al bebé al rancho. Papá esperaba en el porche, bastón en mano, ojos brillando al escuchar el coche. Sostenía a su nieto y cantaba las mismas nanas roncas que me cantaba a mí. El bebé reía en sus brazos, y mientras los veía, sentí que todas las viejas heridas se disolvían en esa risa. 5 años pasaron en un parpadeo. Papá se debilitó, pero con tranquilidad.
Ya no usaba bastón, solo silla de ruedas. Su mente seguía aguda, leía el periódico cada mañana, preguntaba por la empresa, sonreía cuando su nieto corría entre los naranjos. Una tarde tardía de otoño, el aire fresco, las hojas de arce rojas, me llamó a su habitación. Estaba en la cama, pero los ojos claros. «Siéntate aquí, hijo». Me senté y tomé su mano, como tantas veces antes. Sacó un sobre grueso de la mesita de noche y me lo entregó. «Todo lo que queda, el rancho, los fideicomisos, las acciones preferentes, te lo dejo a ti y a tu hijo. Te lo has ganado». Quise protestar, pero levantó la mano para detenerme. «Déjame terminar. No me queda mucho tiempo. Solo quiero decirte una cosa, vive con bondad. Vive con valentía. Y nunca pierdas tu columna vertebral. El poder va y viene, el dinero también, pero el carácter, solo tú decides si lo conservas o lo desperdicias». Asentí, lágrimas cayendo por mis mejillas. «Sí, papá. Prometo vivir según tus palabras». Sonrió y cerró los ojos por un momento. «Bien. Estoy cansado ahora. Déjame dormir un poco». Esa noche se fue en silencio, sin dolor, sin máquinas, sin tubos, solo un largo sueño del que nunca despertó. La noticia se difundió rápidamente. Ward Industries hizo banderas a media asta. Los medios informaron con respeto solemne. Miles enviaron condolencias. Para mí, fue la pérdida más profunda desde que murió mamá. Me senté junto a su ataúd toda la noche, sosteniendo su mano por última vez, susurrando que había cumplido mi promesa. El funeral fue sencillo pero digno, en el cementerio privado en las colinas de Oji. Sin bandas, sin prensa, solo la gente que verdaderamente lo amaba. Viejos empleados, socios de siempre, los pobres que ayudó silenciosamente enviaron coronas de flores blancas. Claudia vino con miles, ya más alto, ojos rojos, pero erguido. Ava sostuvo mi mano. Nuestro hijo colocó un ramo de rosas blancas sobre la tumba de su abuelo. Cuando todos se fueron, me quedé solo frente a la lápida. El viento se movía entre los pinos, llevando el aroma de hojas secas y tierra. Recordé todo, las noches en que las cámaras grabaron susurros venenosos, los días del tribunal llenos de sangre y lágrimas, las primeras lágrimas de papá al darse cuenta de que estaba atrapado en su cuerpo, el largo camino que lo trajo de regreso de la muerte y su última sonrisa sosteniendo a su nieto. Todos esos eventos, al final, llevaron a una verdad clara. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, sin importar cuán profunda esté enterrada. La codicia solo entierra a quienes la persiguen. Me arrodillé ante la piedra, puse mi mano sobre el mármol frío y dije: «Gracias, papá. Gracias por enseñarme a ser un hombre. El poder puede ser robado, la riqueza traicionada, pero el carácter y la integridad nadie puede arrebatártelos. Viviré de manera que te honre».